En la boda de mi hermano. El sol de Madrid quemaba como un hierro al rojo sobre la terraza del Palacio Real. Pero nada ardía tanto como la traición que se cosía en mi pecho. Me echaron como a un ladrón vulgar, delante de todos los invitados, con mi madre sollozando en un rincón y mi padre fingiendo dignidad mientras firmaba cheques para salvar las apariencias. Y en ese instante, con el vestido blanco de mi cuñada futura ondeando como una bandera de victoria falsa, tomé la decisión que detendría todo, activé el virus informático que había plantado meses atrás. Y el sistema de seguridad del palacio colapsó, dejando a la alta sociedad madrileña a oscuras, literal y metafóricamente, en medio del caos de sirenas y gritos ahogados. No fue un arrebato. Fue el principio del fin para ellos. Juré por las cenizas de mi vida destruida que cada uno pagaría, mi hermano, el traidor que me vendió por una herencia robada, su prometida. La serpiente que envenenó nuestra familia con mentiras dulces, y mi padre, el cobarde que eligió el silencio sobre la verdad. Madrid, con sus calles empedradas y sus secretos enterrados bajo el bullicio de la Gran Vía, sería el escenario de mi venganza. Una venganza fría, calculada, que me arrastraría al abismo pero que, al menos, les arrancaría la máscara de perfección que tanto amaban. Me llamo Javier Ruiz, y hasta ese fatídico junio de 2025, creía que la sangre era más espesa que el veneno. Crecí en las afueras de Madrid, en una casa modesta de Chamberí donde el olor a paella casera se mezclaba con las discusiones eternas sobre el negocio familiar, Ruiz Inversiones, una firma de bienes raíces que mi abuelo fundó con sudor y trampas menores en la posguerra. Mi padre, Antonio, la expandió con astucia, comprando propiedades en el barrio de Salamanca cuando nadie apostaba por el lujo en una España que lamía aún las heridas de la crisis. Mi hermano mayor, Carlos, era el dorado, el que heredaría todo, yo, el segundón, el que masticaba los restos y soñaba con probar el pastel entero. Desde niño, Carlos y yo éramos como el Tajo y el Duero, paralelos, pero destinados a no cruzarse sin chocar. Él, con su sonrisa de anuncio publicitario y su MBA de Ye Business School, siempre un paso adelante. Yo, con mis manos callosas de cerrar tratos en obras polvorientas y mi instinto para oler las mentiras en un contrato. Éramos complementarios, o eso creía. Compartíamos todo, las juergas en Malasaña hasta el amanecer, las confidencias sobre mujeres que nos rompían el corazón, incluso el secreto de cómo mi padre había falsificado unos permisos en los 90 para salvar la empresa de la quiebra. Somos Ruiz, Javier, me decía Carlos una noche de tequila en el Capital, con luces estroboscópicas bailando en sus ojos. Nadie nos tumba. Pero las grietas empezaron a aparecer cuando entró Elena. Elena Vargas, con su melena negra como la noche de la Plaza Mayor y ojos verdes que prometían paraísos fiscales. La conocí en una cena de Navidad en 2022, cuando Carlos la trajo como una amiga del bufete. Ella trabajaba en un despacho de abogados en la calle Alcalá, especializada en fusiones y adquisiciones. Hablaba con esa elegancia castiza que enamora en Madrid, un cariño aquí, un roce casual allá. Yo caí como un tonto. Nuestras conversaciones se extendían hasta la madrugada por WhatsApp, sobre libros de Machado que ella fingía haber leído, sobre el Madrid que se comía vivo a los soñadores. Tú eres diferente, Javier, me escribió una vez. No como los demás tiburones. Tienes alma. Carlos lo supo y lo aprobó. O eso fingió. Si te hace feliz, hermano. Pero Elena era ambiciosa. Y yo, ingenuo. Un año después, en 2023, me propuso un plan: invertir en un proyecto inmobiliario en Toledo. Unas urbanizaciones ecológicas que sonarían a oro en la burbuja post-pandemia. Tu padre nunca lo aprobaría, Javier. Es demasiado conservador. Pero con mi red de contactos,
Le di todo, mis ahorros. Mi firma en papeles que apenas leí. Mi confianza ciega. Carlos se unió, por apoyarme. Era un trío perfecto. O eso creí. La traición estalló en primavera de 2024. Una auditoría interna, ordenada por mi padre tras rumores de irregularidades, reveló el desastre. El proyecto en Toledo era un espejismo. Un esquema Ponzi disfrazado de sostenibilidad. Millones evaporados. Inversores furiosos demandando. Y el nombre Ruiz en los titulares de El País como sinónimo de estafa. Pero el golpe maestro fue que los documentos incriminatorios apuntaban a mí. Mi firma. Mis emails manipulados. Mis confesiones grabadas en secreto por Elena durante una cena romántica. Lo siento, Javier, me dijo Carlos en su ático de Azca, con vistas al skyline que pronto sería hipoteca. Pero el negocio es el negocio. Papá no puede salvarte esta vez. Me echaron de la empresa esa misma semana. Mi padre, con la voz quebrada pero los ojos duros como el granito de la sierra de Guadarrama, me desheredó en una notaría de la carrera de San Jerónimo. Has traicionado a la familia, hijo. Mi madre, Rosa, lloraba en silencio, pero no movió un dedo. Elena desapareció. Solo un mensaje fue necesario. Perdóname. Y Carlos. Carlos avanzaba, proponiendo matrimonio a una nueva Elena, que resultó ser la misma, lavada de culpas en un viaje a Ibiza pagado con mis ruinas. Pasé meses en un piso diminuto en Lavapiés, rodeado de grafitis y el eco de mis errores. Bebía solo en bares de mala muerte, donde los parroquianos contaban historias de venganzas que acababan en la cárcel de Soto del Real. Pero yo no era como ellos. Yo era un Ruiz, aunque me hubieran arrancado el apellido. Empecé a investigar, hackeé el servidor de la empresa con un software básico aprendido en YouTube. Contacté a un excompañero en Toledo que juró lealtad. La verdad salió a borbotones. Carlos y Elena habían orquestado todo. Él, celoso de mi ascenso en la firma. Ella, hambrienta de control. Habían falsificado pruebas, desviado fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. Mi padre lo sabía, o lo sospechaba, pero el escándalo destruiría el legado. Así que eligió salvar a Carlos, el hijo perfecto. El odio creció como hiedra en las paredes húmedas de mi exilio. No era solo rabia, era un vacío que me devoraba. Noches en vela planeando. Aprendí programación avanzada en cursos online gratuitos. Contacté a un informático freelance en El Rastro que, por unos euros, me enseñó a plantar virus indetectables. Y entonces llegó la invitación a la boda. Un sobre perfumado con caligrafía cursiva. No faltes, hermano. Por los viejos tiempos. Era su victoria final, celebrada en el Palacio Real, con 300 invitados de la élite madrileña. ¿Iba a ser mi tumba o su ruina? Llegué temprano, con un traje prestado que olía a naftalina y un USB en el bolsillo como un talismán. El jardín rebosaba de rosas blancas y camareros con bandejas de cava Dom Perignon. Mi madre me abrazó, susurrando: «Huye, Javier, no es seguro». Pero yo sonreí, besé su mejilla arrugada. Carlos me vio desde el altar improvisado, su smoking impecable contrastando con mi sombra demacrada. «Gracias por venir», dijo, con esa sonrisa que ahora veía como una mueca de víbora. Elena, radiante en Satenaide, me lanzó una mirada de lástima fingida. «Estás bien, ¿verdad?» La ceremonia empezó bajo un arco de jazmines, el sacerdote balbuceando sobre el amor eterno mientras yo sudaba bajo el sol implacable. Entonces, el momento, un guardia de seguridad, sobornado por quién sabe qué rumor, se acercó con 2 colegas. «Señor Ruiz, lo siento, pero debe abandonar el recinto». Órdenes directas del novio. Voces ahogadas. Flashes de móviles capturando mi humillación.
Me arrastraron hacia la salida. Mi madre gritando es mi hijo. Mi padre mirando al vacío. Carlos ni se inmutó. Elena soltó una risita nerviosa. Fuera, en la plaza de Oriente, con el palacio de Cervantes erguido como testigo mudo, saqué el móvil. Un toque. Y el virus se activó, cámaras desconectadas, alarmas aullando, puertas blindadas sellándose. El caos estalló dentro, invitados atrapados en salones oscuros. El pastel de 5 pisos cayendo en un estruendo de crema y espuma. Sirenas de policía ululando como lobos en la noche madrileña. La boda de mi hermano no solo se paralizó, se convirtió en un escándalo nacional, con titulares en ABC gritando boda millonaria sabotada por ex socio traidor. Pero eso fue solo el comienzo. Mi venganza apenas despertaba. Y Madrid, con su pulso acelerado, me esperaba para el siguiente acto. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de flashes y acusaciones que me envolvieron como una niebla tóxica. Me escondí en un hostal cutre de Usera, barrio de inmigrantes donde nadie pregunta por tu apellido, pagando en efectivo y durmiendo con un ojo abierto. Las noticias no paraban, el hijo desheredado de Ruiz Inversiones. Venganza en Palacio Real. Mi cara. Esa foto granulosa de mi DNI. Salía en todos lados. Carlos y Elena posaban en ruedas de prensa. Él con el brazo alrededor de su esposa. Ella con lágrimas de cocodrilo hablando de trauma familiar. Mi padre, el patriarca herido, declaraba a La Sexta: Javier siempre fue inestable. Esto es su culpa, no nuestra. Pero yo sabía la verdad. Y la verdad era un arma afilada que empezaba a tallar. Desde Usera, con un portátil robado y una conexión wifi pirata, profundicé en las grietas de su imperio. Descubrí más, no solo el timo de Toledo, sino una red de sobornos a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para aprobar licencias en zonas protegidas del Retiro. Carlos había usado mi nombre como chivo expiatorio para encubrir transferencias a una ONG falsa que lavaba dinero. Elena, la abogada estrella, había redactado los estatutos impecables. Y mi padre. Dios. Mi padre había firmado el último cheque, sellando mi ruina para proteger su legado. El odio se convirtió en obsesión. Pasaba horas revisando emails saqueados. Fotos antiguas que ahora veían como veneno. Recordaba la infancia en la finca de Toledo, donde Carlos y yo corríamos entre olivos, robando uvas maduras y jurando lealtad eterna. Si alguien nos jode, lo jodemos de vuelta. Reíamos. Ahora, esas memorias me ahogaban. Cuando cambió, fue la envidia cuando ascendí más rápido en la firma. ¿Cerrando un trato con inversores árabes que él había perdido? ¿O Elena, que me eligió primero a mí, solo para descartarme como un traje viejo? Contacté a mi primer aliado, Marcos, el capataz de Toledo. Un tipo fornido con tatuajes de la Legión y un rencor fresco por el despido masivo tras el escándalo. Nos encontramos en un bar de carretera en la A4, oliendo a fritanga y cerveza Mau. Jefe. Esos cabrones me quitaron todo. Gruñó, pasándome un USB con copias de contratos falsos. A cambio, le prometí una tajada si Ruiz caía. Era mi primer peón en el tablero. Pero Marcos era más un espejo de mi rabia. Un hombre que había perdido su casa por mi error. La venganza no es solo plata, Javier. Es verlos suplicar. Regresé a Madrid disfrazado de repartidor, colándome en Azca para vigilar el ático de Carlos. Los veía a través de las cortinas, él, paseando en bata de seda, brindando por el nuevo comienzo, ella, tecleando en su MAC, planeando el siguiente golpe. Una noche, los oí discutir, ese virus fue él, Carlos, ¿y si va a por más? El río, confiado. No tiene nada. Es un perdedor. Me dolió más que un puñetazo. Perdedor. El que había salvado su culo en la universidad, pagando sus deudas de juego,
el que le cubrió las infidelidades en la adolescencia. La soledad me carcomía. Intenté llamar a mi madre, pero colgó al tercer tono. No me busques, Javier. Me romperás el corazón. Mi padre era un muro. Solo tenía ecos, una exnovia que me mandó un lo siento tibio. Un primo lejano que me ofreció un sofá pero nada más. Me convertí en fantasma, merodeando la Gran Vía de noche, donde los neones parpadeaban como promesas rotas. Allí, en un cine de Gran Vía, vi una película sobre Macbeth, el rey escocés devorado por la ambición. Me identifiqué, yo era el puñal en la oscuridad, planeando mi mañana sangrienta. El siguiente paso fue sutil, filtré documentos anónimos a un periodista de El Mundo, un tipo llamado López que odiaba a los ricos. Sobornos en retiro, Ruiz Inversiones al descubierto. Salió en portada. Y el pánico se extendió. Acciones de la firma cayeron un 15%. Inversores huyendo como ratas del barco. Carlos contraatacó con demandas. Pero yo era humo. Elena, paranoica, contrató guardaespaldas, él empezó a beber. Según los rumores que Marcos recogía en tabernas. Pero el verdadero conflicto ardía dentro. Dudas me asaltaban en la quietud, ¿valía la pena destruirlos si me destruía a mí? Recordaba a Elena en la cama, susurrando te amo con voz ronca, y el estómago se me revolvía. No era amor residual, era asco por mi debilidad. La psicología de la traición es un laberinto, te hace cuestionar tu cordura, te empuja a límites donde el bien y el mal se difuminan. Yo cruzaba esa línea cada día, justificando cada hackeo como justicia poética. Una semana después, el Duist menor, recibí un email de una cuenta anónima. Sé lo que planeas. Únete a mí, o caerás solo. ¿Quién? No firmaba. Pero el adjunto era una foto mía en Usera. Alguien me vigilaba. ¿Un topo en mi red? ¿O un aliado inesperado? El miedo se mezcló con la adrenalina. Madrid, con sus sombras alargadas en la Puerta del Sol, se sentía como una trampa. Aceleré, planté un señuelo. Un archivo falso sobre pruebas definitivas en un servidor público. Quien mordiera, se delataría. Mientras, la boda interrumpida reverberaba. Invitados demandaban reembolsos. El Palacio Real vetaba eventos Ruiz por meses. Carlos y Elena, ahora casados en una ceremonia express en el ayuntamiento, vivían en jaula de oro. Pero yo oía sus cadenas tintineando. Mi venganza avanzaba, imparable como el Manzanares en crecida. El email anónimo me obsesionó como una garrapata en la piel. ¿Quién diablos era? Pasé noches en vela, rastreando la IP hasta un praxe en Barcelona. Inútil como cazar humo en la Rambla. Decidí jugar, respondí con coordenadas falsas para un encuentro. Un almacén abandonado en Vallecas. Llegué armado con un cuchillo de cocina envuelto en periódico, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Nadie apareció, pero encontré una nota pegada en la pared. Bien jugado. Pero el juego es más grande. Busca la sombra en el foro oscuro. La sombra. Un mito en los bajos fondos digitales de España. Un jeque que había tumbado bancos en la crisis de 2008. Busqué en la Deep Web, navegando con VPNs robadas, hasta dar con un hilo en un foro cifrado. Necesito ayuda para Ruiz. Escribí. Horas después. Respuesta, prueba de lealtad, hackea el email de Elena Vargas. Tráeme sus secretos. Era un riesgo suicida, pero el odio me cegaba. El anascuenta estaba blindada, pero yo había memorizado sus contraseñas de antaño. Javier Amor 2023. Patético. Dentro. Un pozo de oro negro, correos con amantes. Transferencias a paraísos fiscales. Y lo peor, un hilo con mi padre. Antonio. El chico sospecha. Hay que silenciarlo de una vez. Escribía ella. Él respondía, hazlo limpio. Carlos no puede mancharse.
Silenciar. La palabra me heló. ¿Asesinato? No. Pero cerca, un plan para incriminarme en un fraude mayor. Con testigos falsos y un soplo a la Guardia Civil. Compartí todo con la sombra. A cambio, me dio herramientas, un malware que podía infiltrar el sistema de Ruiz desde dentro. Vi a un empleado descontento. Ese empleado era Ana, secretaria de mi padre desde los 80. Una mujer menuda con ojos de halcón que me había visto nacer. La contacté en una cafetería de la Plaza de Callao, entre el aroma a churros y el bullicio de turistas. Javier, hijo, ¿qué has hecho?, susurró, pero sus manos temblaban al tomar el café. Le conté todo, sin filtros. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Tu padre cambió cuando tu madre enfermó. El cáncer lo volvió egoísta. Carlos lo manipuló. Ana era mi humanización. El recordatorio de que no todos eran monstruos. Aceptó plantar el USB en la oficina. A cambio de una promesa, no mates a nadie, Javier. La venganza no resucita a los inocentes. Con Ana dentro, el conflicto se ramificaba. No era solo familia, era un ecosistema de lealtades rotas. Marcos, en Toledo, reclutaba a exobreros para acciones directas pintadas en sedes Ruiz. Sabotajes menores en obras. Pero él quería sangre, un incendio. Javier. Que ardan como nosotros. Lo frené, pero la tentación me roía. La psicología del vengador es traicionera, te hace ver justificación en la barbarie. Te susurra que el dolor ajeno cura el propio. Mientras, Carlos contraatacaba. Una redada en mi hostal de Usera, policías allanando por ciberterrorismo. Escapé por el tejado, saltando a un contenedor de basura que apestaba a restos de paella. Herido en la rodilla, cojeé hasta un piso franco que la sombra había proporcionado en Carabanchel. Allí, solo con una botella de Rioja y el zumbido de un ventilador, el pánico me golpeó. ¿Y si perdía? Volvería a ser el paria eterno, pudriéndome en la sombra. El email de la sombra llegó entonces, pruebas recibidas. Ahora, el golpe, libera los archivos en la cumbre inmobiliaria de IFEMA. La cumbre, el evento anual donde Ruiz Inversiones brillaba. Perfecto. Pero con un gancho, hay un precio. Quiero el 30% de lo que caiga. Codicia. La sombra no era altruista, era otro tiburón. Dudé, pero el odio prevaleció. Hecho. La preparación fue febril. Ana filtraba horarios, Marcos distraía con protestas en las afueras. Yo, el titiritero invisible, codificaba el virus final, no solo datos, sino un livestream de confesiones grabadas en secreto de Elena, admitiendo el fraude en una llamada ebria. El clímax se acercaba, pero las emociones me traicionaban. Una noche, soñé con mi madre, Javier. El rencor te come vivo. Desperté sudando, con el teléfono vibrando. Era ella. Un mensaje, ven a casa. Hablemos. ¿Trampa? ¿Redención? Fui. La casa familiar en Chamberí, con sus balcones de hierro forjado y el jardín donde jugábamos de niños, parecía un mausoleo. Mi madre me abrió, demacrada, el cáncer royéndola desde dentro. Siéntate. Hablamos horas de traiciones, de silencios culpables. Tu padre se arrepiente, pero el orgullo. Lágrimas mías, raras como lluvia en agosto. Por un momento, el vengador cedió al hijo. Pero entonces, oí pasos. Mi padre entró, pistola en mano. Basta de juegos, Javier. El conflicto explotó, no balas, sino palabras como navajas. Me vendisteis, grité. Él, voz rota, te salvé de ti mismo. Ese negocio te habría matado. Mentira. La sombra me salvó, un pitido en mi reloj. Recordatorio del time. Huí, con el corazón hecho trizas.
La familia ya no era salvable, era el campo de batalla. Madrid, con su metro rugiente bajo tierra, me tragó de nuevo. La cumbre en IFEMA sería el detonador. La cumbre inmobiliaria de IFEMA era el Olimpo de los Ruiz stands relucientes con maquetas de rascacielos. Ponentes en trajes de Armani discutiendo sostenibilidad mientras firmaban cheques sucios. Llegué infiltrado como técnico de sonido. Credencial falsificada por la sombra. El pulso acelerado bajo la camisa almidonada. El pabellón bullía, 500 ejecutivos. Flashes de cámaras. El aroma a café expreso y ambición cruda. Carlos estaba en el escenario principal. Micrófono en mano. Vendiendo el futuro verde de Ruiz con esa labia que hipnotizaba. Elena a su lado. Sonrisa de reina. Saludando a alcaldes y banqueros. Me posicioné en la sala de control. Un cubículo claustrofóbico lleno de cables y monitores parpadeantes. Ana había colocado el dispositivo horas antes, un router envenenado que, al activarse, inundaría las pantallas con la verdad. Sudaba. No por el calor del aire acondicionado defectuoso, sino por el torbellino en mi pecho. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb por la traición. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por la familia rota. Toantín por cada línea de código. 3 minutos, murmuré, sincronizando con el discurso de Carlos. Él hablaba de legados intachables. Ironía que me revolvió el estómago. El auditorio aplaudía, ciegos al abismo. Activé el script. Al principio, nada. Luego, un zumbido, pantallas gigantes mostrando emails, transferencias. La voz de Elena confesando, sí, falsificamos todo. Javier era el peón perfecto. Gritos ahogados. El micrófono de Carlos cortándose en un eco de estática. Caos, inversores levantándose. Teléfonos sonando. Seguridad corriendo. Carlos palideció, mirando al vacío como si el diablo hubiera cobrado factura. Elena gritó, es un montaje. Pero las pruebas eran irrefutables. Salí del control, mezclándome en la marea humana. Vi a mi padre en un rincón, rostro ceniciento, recibiendo llamadas furiosas. Intentó alcanzarme, pero lo esquivé. Javier, espera. Su voz, quebrada por primera vez, me detuvo un segundo. En sus ojos, no ira, sino un destello de reconocimiento, el hijo que había ignorado. Pero era tarde. La policía irrumpió, arrestando a ejecutivos menores. Carlos y Elena fueron escoltados, esposas tintineando como joyas falsas. Huí a los baños, vomitando bilis y arrepentimiento. El clímax era mío, pero vacío. La sombra cobró un mensaje. Buen trabajo. Mi corte, 30% de las demandas que caigan. Codicia pura. Respondí, no más. Esto acaba. Pero el reo en texto, demasiado tarde. Socio. Afuera. Madrid rugía indiferente, taxis pitando en la M30. Gente ajena al terremoto. Me refugié en un parque del Retiro, bajo un ciprés centenario, donde el lago reflejaba mi rostro demacrado. Llamé a mi madre, lo hice. Silencio. Luego sollozos. Vuelve a casa, por favor. Pero el hogar era cenizas. El backlash llegó rápido. Demandas lloviendo sobre Ruiz, 50 millones en pérdidas. Investigaciones de la CNMS por monopolio ilegal. Carlos, en libertad condicional, juró venganza en una entrevista, mi hermano es un psicópata. Elena desapareció. Rumores de aborto espontáneo por estrés. Mi padre sufrió un infarto esa noche, hospitalizado en La Paz. Noticias fragmentadas, cada una un puñetazo. Pero el verdadero clímax no fue IFEMA, fue interno. Esa noche, en un motel de las afueras, recibí la llamada de Marcos, jefe. Lo tenemos. Tu padre hablando en privado, Javier tenía razón. Yo lo arruiné todo. Una grabación.
entregada por Ana antes de que la despidieran. Escuché su voz, ronca por el dolor, arrepentido. Pero el orgullo. Lágrimas mías, calientes y amargas. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió. Un veneno peor que el odio. Había ganado, o solo multiplicado el sufrimiento. La sombra presionaba, siguiente fase, quiebra total. Rechacé. Solo. Pero él sabía demasiado. Madrid, con su cielo plomizo anunciando tormenta, se cerraba sobre mí. Las consecuencias se desplegaron como dominós en una cadena infernal. Cada caída arrastrando más ruinas. Ruiz Inversiones se desangraba, bancos congelando cuentas. Empleados despidos masivos marchando en protesta por la Castellana. Con pancartas que gritaban justicia para los olvidados. Yo, el arquitecto invisible, observaba desde las sombras de un cibercafé en Malasaña. Rodeado de estudiantes ajenos y el hedor a kebab rancio. Cada titular era una victoria pírrica, Imperio Ruiz al borde del colapso. Pero también cazado el jeque, recompensa por Javier Ruiz. La policía me pisaba los talones. Un soplo anónimo la sombra. Sin duda llevó a redadas en mis contactos. Marcos fue arrestado en Toledo, acusado de extorsión. Ana, interrogada por horas en comisaría. Pero su lealtad aguantó como roble en tormenta. Mi madre me mandaba mensajes desesperados, tu padre está grave. Ven, antes de que sea tarde. Ignoré al principio, el rencor endureciéndome como yeso. Pero la culpa, esa serpiente sibilante, me mordía. Fui al hospital Gregorio Marañón una medianoche, disfrazado con gorra y barba postiza, colándome por entregas de comida. Mi padre yacía en UCI, tubo serpenteando su cuerpo como venas artificiales. Parecía un cascarón, el patriarca reducido a murmullos. Me acerqué, tocando su mano fría. Papá. Sus ojos se abrieron, nublados por morfina. Javier. Lo siento. Fui débil. Palabras que esperé años, pero ahora sonaban huecas. Carlos. Él planeó todo. Elena lo convenció. Yo. Cerré los ojos. Lágrimas suyas, raras como nieve en julio. Hablamos en susurros, de errores pasados. De un testamento escondido que me devolvía mi parte. De amor torcido por ambición. Perdóname, rogó. Dudé. El perdón un bálsamo lejano. Tal vez. Mentí. Salí con el corazón astillado. La venganza ahora un peso muerto. Carlos y Elena se habían atrincherado en una villa en La Moraleja. Suburbio de ricos donde las verjas electrificadas guardan secretos. Hackeé sus cámaras, él, beodo y paranoico, gritando abogados, ella, pálida y rota, mirando fotos nuestras antiguas mías con ella, borrándolas con furia. Su matrimonio era farsa, discusiones sobre dinero evaporado, acusaciones mutuas. Tú lo jodiste todo con tu codicia, le espetaba él. Ella contraatacaba, y tú con tus celos de mierda hacia Javier. Escucharlos me dio un placer sádico, pero también náuseas. Eran humanos, defectuosos como yo. La sombra escaló, traicionaste el trato. Ahora, pago extra, tu cabeza. Amenazas llegaron, fotos mías con Diana Roja. Un dron zumbando sobre mi cabeza en el retiro. Huí más profundo, a un sótano en Puente de Vallecas prestado por un primo lejano. Un exlegionario llamado Tito que traficaba en piezas de moto pero odiaba a los señoritos. Quédate, pero no me metas en líos. Gruñó. Allí, planeé el contraataque, exponer a la sombra. Rastreé su rastro digital hasta un servidor en Valencia, propiedad de un tal Víctor Herrera, un ex socio de Ruiz expulsado en los 90 por fraude. Twist parcial, la sombra no era aliado, era el titiritero original, manipulándome para su propia venganza contra mi padre. Confronté a Víctor vía chat encriptado. Sé quién eres. Únete o muere. Reía, chico.
Tú eres mi mejor obra. Ruiz caerá, y yo renaceré. Negocié, detén las amenazas, y te doy el testamento. Mi padre me lo dejó. Mentira piadosa, pero mordió. Trato hecho, temporal. Pero la desconfianza envenenaba todo. Aliados se volvían enemigos. La paranoia me hacía ver traidores en cada sombra. Emocionalmente, colapsaba. Pesadillas de la boda, invitados riendo mientras me arrastraban. El virus como un demonio liberado. Despertaba gritando. Tito ofreciéndome un porro para calmar. La venganza es como el fentanilo. Javier, alivio rápido. Muerte lenta. Tenía razón. Mi madre empeoraba. Un último mensaje. Muero sin ti. Fui a su cabecera, arriesgándolo todo. En la habitación del hospital, con máquinas pitando como relojes de arena, me abrazó. No odies, hijo. Ama, aunque duela. Murió al alba. Su mano en la mía. El duelo me rompió, el odio se diluyó en un mar de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN. ¿Por qué no paré antes? El mundo exterior arreciaba. Ruiz quebró, subasta de propiedades. Mi padre en coma intermitente. Carlos, arruinado. Vendió el ático. Elena lo abandonó, huyendo a Barcelona con un bolso de diamantes falsos. Madrid, mi verdugo y salvador. Parecía reírse. El twist llegó como un rayo en cielo despejado, iluminando la podredumbre que yo mismo había ignorado. 2 semanas tras el funeral de mi madre, un entierro discreto en el cementerio de la Almudena, con lluvia torrencial lavando lágrimas y culpas. Recibí un paquete en el sótano de Tito. Un sobre Manila, sin remitente, con una grabación USB. La abrí temblando, conectándola a un viejo laptop. La voz de Elena, distorsionada pero inconfundible. Javier, si escuchas esto, es porque todo salió mal. Lo siento. No era solo por dinero. La confesión duró 20 minutos. Un monólogo que volteó mi mundo. Elena no era la víbora calculadora, era una superviviente. Hija de un Constructor arruinado en la burbuja de 2008. Había infiltrado Ruiz por venganza contra mi padre, quien había saboteado el negocio de su familia con demandas falsas. Conoció a Carlos por conveniencia, pero se enamoró de mí de verdad, juraba, planeando huir juntos tras el golpe. Te usé. Sí, pero te amaba. Carlos lo descubrió y lo torció todo. Él plantó las pruebas contra ti. No yo. Tu padre lo encubrió ¿por qué? Porque Carlos no es su hijo. Es tuyo medio hermano, pero de otra mujer. Antonio lo sabía y lo protegió por chantaje. El suelo se abrió bajo mí. Carlos, no hijo de mi madre, sino bastardo de una aventura de mi padre en los 80. Elena había grabado esto como seguro, enviado por un abogado neutral si caía. Twist bruto, mi venganza había castigado al cómplice equivocado. Mientras el verdadero arquitecto, mi padre, yacía en coma. Y Carlos, el peón odiado, era solo un eco de pecados ajenos. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, pero dirigido en web cuanto era culpa mía. Cegado por el dolor, confronté a Víctor la sombra en un almacén portuario en el muelle de Getafe, bajo la luna gibosa reflejada en el jarama. Él llegó solo. Un hombre flaco de 50 con gafas de montura gruesa y sonrisa torcida. Bienvenido al club de los traicionados. No hubo pelea, palabras como balas. Elena me lo contó todo antes de huir. Mintió él. No, pero mordí. Le ofrecí el testamento falso para ganar tiempo. Mientras hablaba, activé un virus mío, el último, poético, borrando sus servidores, exponiendo sus fraudes pasados a Interpol. Gritó cuando su teléfono vibró con alertas, hijo de puta. Huyó, pero herido mortal. Libre, pero roto. Fui al hospital. Mi padre despertó del coma esa noche. Tubos quitados. Voz un graznido. Javier.
El testamento. Lo firmó, devolviéndome Ruiz lo que quedaba. Deudas, pero dignidad. Perdóname, repitió. Lo hice, no por él, sino por mi madre. Carlos me llamó entonces. Voz quebrada desde una pensión en Tetuán, hermano. Era mentira todo. Elena me lo confesó antes de irse. Ayúdame. Reí, amargo. No lo maté, pero lo ignoré. Se entregó a la justicia. Pena de 10 años por fraude. Saliendo como sombra de sí mismo. Elena la encontré en Sevilla, trabajando en un bar de Triana. Melena corta y ojos apagados. Javier. Nos sentamos junto al Guadalquivir. Flamenco lejano llorando tengos. Te odio, dije. Y te amo, admitió. No la perdoné esa noche, pero planté la semilla. Volví a Madrid, reconstruyendo Ruiz con lo que quedaba, honestidad. Esta vez. Tito se unió como socio, Ana, como gerente. La venganza terminó no en sangre, sino en renacimiento forzado. Pero las cicatrices perduran. Madrid, con sus plazas eternas y sus secretos enterrados. Me enseñó, la traición forja, pero el perdón libera. O eso espero. A veces, en la quietud de Chamberí, oigo el eco de la boda, risas ahogadas. Mi decisión paralizándolo todo. ¿Valió? Sí, porque pagaron no con ruina total, sino con espejos rotos que les muestran su fealdad. Y yo, Javier Ruiz, renazco de las cenizas, vengado pero eternamente marcado. Fin.